Bienvenidos a esta primera reunión del ciclo de letras que organizamos en FEPAI y que coordina la licenciada Berta Bilbao. Y este es el primero de 3 encuentros relativos a estudios sobre diferentes expresiones literarias, y por eso se ha denominado de una manera bastante clara el ciclo, y lo continuamos porque comenzó el año que viene el año pasado, perdón, estas exploraciones literarias. Ahora, antes de comenzar, y como ya es costumbre lamentablemente desde hace un año, más de un año en FEPAI y en Fundarte, vamos a pedir un minuto de silencio por los muertos en la guerra de Ucrania. Muchas gracias. Entonces ahora te doy la palabra, Berta, para que presentes a nuestro invitado de hoy, Eduardo Cornick, y el tema que me parece muy interesante que va a abordar. Como ya es tradicional también en este ciclo, la primera parte de esta reunión escuchamos sin ninguna interrupción al conferencista, al expositor, y luego en una segunda parte, que va a ser coordinada por Berta, naturalmente todos los interesados pueden pedir la palabra, comentar, opinar, preguntar, etcétera. De modo que en la reunión tiene estas dos partes, y le pedimos entonces a Eduardo una exposición que trate de no superar los 30 minutos a fin de que tengamos la oportunidad de tener un buen espacio para las comunicaciones entre los participantes, que es también un momento muy importante de la reunión. Entonces, adelante, Berta, te cedo la conducción. Gracias, Celina. Muchas gracias, Eduardo, por aceptar esta invitación, que seguramente va a ser memorable. Y también doy la bienvenida a casi todos los presentes, que en un 80% te conocen, porque han trabajado en la diplomatura de Teoría y Producción Literaria, y te conocen ya como adjunto de mis cátedras, especialmente en la parte que concierne a la narrativa histórica y a la literatura de frontera en especial. Y también, antes de presentarte, te quiero avisar que ayer he recibido el libro de homenaje al Martín Fierro, donde tienes otro ensayo sobre el Martín Fierro, y así que en un momento futuro, en cuanto venga la persona que me ayuda a repartir los libros, te voy a mandar los libros. Muy bien, bueno, muchas gracias. Felizmente, Celina mandó la invitación con una bibliografía de Eduardo, de manera que no creo necesario volverla a leer, porque todos en la invitación la tienen, pero sí quiero recalcar que Eduardo es egresado de la Diplomatura de Teoría y Producción Literaria, y que es mi futuro colaborador en una carrera que vamos a crear a partir de la decisión de la SADE de armar el instituto universitario que tiene 2 diplomaturas, una licenciatura en literatura argentina e hispanoamericana y una licenciatura en literatura infantil y juvenil. Así que creo que eso es lo más importante para decir que es un proyecto que me parece que si lo logramos va a ser memorable. Bueno, te doy la palabra, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Berta. Les voy a pedir que todos los que quieran anotar alguna cosa que quieran preguntar sobre lo que dice Eduardo, lo hagan, porque después así ordenamos
las preguntas. Sí. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla y compartir esta reunión para hablar acerca de Edna Pozzi y de su novela Los Maderos de San Juan. Yo debo confesarles que tendré que hacer un ejercicio de síntesis porque venía preparado con una artillería para hablar durante 1 hora, pero me parece que la propuesta ayuda a que no se nos duerman durante la conferencia, entonces está muy bien el planteo de hacerlo en 30 minutos y dar espacio para el diálogo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los participantes están ya iniciando un nuevo día en sus hogares. La verdad es que un poco la propuesta que quiero compartir con ustedes es analizar justamente Los Maderos de San Juan, que es una novela que tiene todos los recursos propios, característicos de una novela contemporánea, tiene una fuerte carga de subjetividad, se juega mucho el tema de la angustia existencial y de profundas emociones repartidas entre los protagonistas, las protagonistas, y es una historia que transcurre de manera paralela en tiempos y en escenarios diferentes. Entonces, por un lado, la lectura de Los Maderos de San Juan y por otro lado, también una interrelación con otras novelas de la propia Edna Pozzi para tratar de enganchar un poco todo el universo narrativo y con fuerte carga poética que tiene justamente Edna Pozzi. Lo que decía es, en Los Maderos de San Juan, el punto de vista va cambiando, no está siempre desde un narrador sostenido, sino que va cambiando entre uno y otro. A veces está la tercera persona, a veces hay como un contar de un personaje a otro, y eso va armando una trama que atraviesa más de 100 años a través de esos personajes. Yo quiero hacer primero una brevísima presentación de Edna Pozzi. Edna Pozzi había nacido en Pergamino y murió en el año 2017. Fue de todo, fue abogada, fue jueza, fue gestora cultural, instituciones culturales en Pergamino de la más alta relevancia tienen algo que ver con ella, y desde luego autora de poesía, de ensayo, de narrativa, de teatro, de guiones cinematográficos, de todo. Pero siendo jueza, además, en los tribunales en Pergamino dicen que las sentencias y las comunicaciones de Edna Pozzi son piezas de un valor literario que pocas veces se ha visto en el mundo judicial. Tiene montones de poemas, digamos 1000, reunidos en más o menos una docena de poemarios, y finalmente todos ellos fueron compilados en un primer tomo de sus obras completas en el año 2000. Escribió en novela varias novelas: Las ruinas de la infancia, que se publicó en el año 83, El lento rostro de la inocencia del 86, El ruido y el viento, que le publicó Carlos Lolé en el 89, Los Maderos de San Juan, que me voy a detener más específicamente, que se la publicó la Fundación Victoria Ocampo en el 2006, y un año después le publicó una novela que se llama El huésped. Tuvo montones de premios, tanto en Argentina como a nivel internacional.
pero fue 2 veces faja de honor de la SADE, esto como para mencionar algunos. Tuvo el primer premio de novela del Fondo Nacional de las Artes, tuvo un premio MC, entre otros, y en el año 2006 el Instituto Literario y Cultural Hispánico le dio un premio por su trayectoria y su valioso aporte a la literatura del mundo hispánico. Y podría seguir, y consumimos la media hora. En el libro Homenaje a Edna Pozzi, un conjuro contra la soledad y la muerte, que coordinó precisamente Berta Bilbao Richter, hay un acercamiento muy serio, muy riguroso al universo poético y narrativo de Edna, y yo creo que es un tema sobre el que hay que volver y merece ella que se enriquezcan estos trabajos acerca de ella. Pero voy a comentar una cosa estrictamente personal. Edna Pozzi fue además la mamá de Gustavo, y esto merece una explicación breve de cuánta importancia tiene para mí. Yo llamé a una señora en Pergamino que se llama Ana Pozzi, pensando que Ana Pozzi y Edna Pozzi eran parientes, las dos de Pergamino, las dos Pozzi. Ella me dijo, no, yo no soy pariente, pero te puedo contactar con Gustavo, que es el hijo. Y así pude saber que Edna Pozzi era la mamá de Gustavo, el amigo de mi hermano Hugo, el compañero de academia, el compañero de militancia con mi hermano Hugo, pero además el que hacía un asado, y cuando hacía un asado separaba una parte, se subía a la bicicleta y se iba a la casa de Hugo a llevarle un poco de asado en los días en que, por su situación de salud, Hugo ya no podía preparar un asado en su casa. Entonces, yo agradezco a este momento y a la literatura por poder hablar de Edna Pozzi y, en un sentido, honrar en esta charla, hasta donde mis saberes lo permitan, esta amistad entre Hugo y Gustavo. Y volvemos a Los Maderos de San Juan. Participó en el Premio Clarín 2004, fue finalista. Ahí no ganó, terminó ganando una novela de Ángela Pradelli que se llama El lugar del padre, pero, como decíamos, la Fundación Victoria Ocampo en el año 2006 publicó la novela. Se inicia con una mujer médica de la ONU que se mete en un pueblo en la selva paraguaya limítrofe con Bolivia y Brasil, y va contando a partir de ahí la historia de 3 mujeres que se van vinculando. Ese universo que va mostrando está cargado de poesía, pero también es un universo muy despiadado y se conecta en algunas instancias con momentos históricos que han tocado vivir en la Argentina. Entonces empieza ahí en Bahía Negra, un lugar que uno diría debe ser un nombre de ficción. No, el lugar existe, es un lugar, como decíamos, limítrofe Paraguay, Bolivia, Brasil, y está cargado de realismo y de magia todo ese espacio. Pero enseguida que empieza, la novela da un salto y va hacia atrás para contarnos que hay una chica de 15 años que está llegando al puerto de Buenos Aires y que está arrimada a la baranda en su barco, y escucha que desde la explanada la llaman Beatrice, Beatrice. Hay 2 señores morochos, grandes, mucho más grandes que ella, que la están esperando. Entre esos 2 extremos, entre la llegada de Beatrice y los acontecimientos de Bahía Negra, es donde va transcurriendo toda la historia y la entrada de los distintos personajes. La novela está en 5 partes y cada parte a la vez se abre en capítulos. El capítulo 4 de la parte 1 habla de esta llegada de Beatrice, y en el capítulo 5 enseguida hay como un postulado de cómo va a ser la novela.
Dice, la idea es, Cecilia, un texto profundo y poético y la parábola de esta vida entre 1893 y 1994, salteando las mujeres grises y opacas que fueron engendradas sin amor y música, y llegar a vos, que heredaste la luz y el tono brillante de aquella niña romana, tu bisabuela, que te vio al descender del tren con la muñeca en las manos. Eso está en la página 23. Así que ahí empieza, Beatrice llega con 15 años y pasa a ser la mujer de uno de esos señores que estaba ahí, un hombre de 40. Así que está, hay voces femeninas, la novela es una novela femenina, con voces femeninas, con personajes que son mujeres y donde los varones tienen roles absolutamente secundarios. Está la mujer que está en esta misión de Naciones Unidas en Bahía Negra. Cuando avanza un poco la novela, sabemos que esa mujer se llama María. María habla de Cecilia, entonces Cecilia es presentada por María, y es María la que cuenta que Cecilia es esa niña que fue imaginada por Beatrice un siglo atrás. Entonces, Beatrice, a la que muchas veces mencionan como ella, así con mayúsculas, es esta conjunción de niña, esposa de un hombre de 40, la madre de varios niños. Cuando cumple 25 ya tiene 8 niños en su grupo familiar, y una mujer esencialmente libre. Leo un párrafo para entender esta idea. Todos los amaneceres, cuando estaban en la chacra cerca del pueblo, dejaba sobre la amplia mesa de la cocina la leche recién ordeñada y el pan casero dorado en el horno de barro, y llamaba con un silbido al overo. Entonces su marido y los 3 niños miraban por la ventana estrecha a la joven de 20 años, azuzando con gritos y rebenque al animal, mientras sus polleras negras se agitaban en la brisa suave y desaparecían en la línea del horizonte, dejando un agujero tenebroso, la imagen de una muñeca demente, chillando a las torcasas y a las calandrias, rompiendo la luz de la pradera. Regresaba tranquila y segura, un silencio trabajado por el estupor la recibía. Ella corría ligeramente hacia la cocina, sonreía a los niños y a los pocos momentos una sinfonía de ollas y agua que caía de los baldes y nueces golpeadas con un martillo. Este es el ritmo con el que Edna Pozzi va contando el desarrollo de la vida de ella, de Beatrice. Beatrice cada noche piensa en una niña, como si pusiera en ella todas sus ilusiones, todas sus expectativas. Pensaré en esa niña, dice, la otra que a veces me persigue en los espejos y que vendrá después, la otra primavera, vendrá después y yo la espero. Por años la esperaré. Tal vez sea una santa o alguien que ría y baile, indestructible sobre la tierra. Pensaré en ella a través de días infinitos, porque vendrá a recogerme. Yo conozco su rostro, dice. Hay distintos momentos donde, como yo decía, se cruza la vida, acontecimientos nacionales o internacionales en esta novela. Uno de ellos, la década del 40, donde hay un grupo de jóvenes, de adolescentes. Éramos 8 adolescentes entre 13 y 16 años, descendientes de la pequeña colonia alemana asentada en un caserío de la sierra. Una organización familiar férrea y sin fisuras nos mantenía atados a una tradición en la que el coraje, el honor y la añoranza por la distante tierra de los mayores
eran el pan cotidiano. Ahí es el germen de un grupo nazi en un lugar en Córdoba que empieza a cumplir objetivos con la intención de restablecer un orden al estilo del Tercer Reich, al que llaman Sociedad de Jóvenes Alemanes para la Victoria Final. Los resultados son espantosos, las consecuencias de este grupo. Pero 30 años después, otra vez aparecen situaciones en las que aparece un joven ex seminarista que es escritor, que tiene un libro ya casi terminado, que se suma a un grupo guerrillero que anda en Tucumán, y un miembro de ese grupo, que se llama Felipe Aranda, por salvar a Cecilia, que de ella se trata la niña soñada por Beatrice, delata la posición del grupo al ejército. Entonces Felipe Aranda dice: ahora puedo contarlo porque estoy muerto, y mis palabras son como pájaros secos, un simulacro de vuelo. Cuando llegaron a mí ya estaba muerto, por la espalda, como corresponde a los traidores. Entonces hay también esa situación de la vida, el mundo exterior que se mete en los maderos de San Juan. Hay una cosa que a mí me interesa comentar en esto. Cecilia recupera el tema de Beatrice, de ella, de la abuela, de la bisabuela, y dice de sí misma: soy joven, siempre seré joven, pero mi vida no fue nunca un calco de la gran señora que, vestida de negro y con la piel tersa, soñaba estúpidamente con una venganza que iba a tardar 100 años en consumarse. Cecilia reconoce esa idea de su bisabuela, pero, digamos, en algún sentido dice: yo no voy a poder ser eso que ella soñaba. Cecilia es poeta, además de que se ha sumado a ese grupo guerrillero y esto, y María en un momento le dice: me dijeron, Cecilia, que esta historia ya había sido contada y, lo que es peor, corrompida por sucesivos narradores que a través de los años, casi 100, apretaron el cuello de la verdad y la devolvieron convertida en un muñeco desarticulado. Como que los poemas que ha escrito Cecilia son en realidad una continuación sostenida a través de los años de los mismos poemas escritos una y otra vez. Los Maderos de San Juan tiene un personaje hiperreal que se llama La Guardiana, y este es un elemento común en la tradición de la literatura hispanoamericana. Está en Héctor Tizón, está en Manuel Escorza, está en el propio José Bilbao Richter, que aparezcan personajes que son hiperreales. Tizón tiene uno que es uno que un día se fue corriendo un chancho y muchos años después aparece conduciendo un grupo para pelear contra los españoles. Hay intertextualidad, se habla de Giacomo Leopardi, se menciona a Juan Gelman, se menciona a Gabriela Mistral, pero Edna Pozzi se menciona a sí misma en una parte donde habla de Teresa de Ávila, que es el personaje de El ruido del viento. Y menciono solo esto, casi coincidentemente con la noticia de que no podía ya escribir en una lengua que no fuera el latín, a Teresa le llega la voz de Dios, que atravesando toda la historia de los censores, entre prelados, príncipes, verdugos más supersticiosos que sus propias víctimas, le dice: no tengas pena, Teresa, yo haré de ti un libro vivo. Y ahí reflexiona Edna Pozzi y dice: al escribir sobre este episodio, pensaba, ¿cómo será ser un libro vivo? ¿Cómo se logra esa unión, esa comunicación, esa esplendente forma de fundirse en el otro y darle vida?
Edna Pozzi tiene varios personajes que, como que decía de Felipe Aranda. Felipe Aranda está acá como un guerrillero en Tucumán, pero en otra novela es un joven que ha sido muerto por la espalda en una calle en Pergamino. Y Cristina Guzzo, haciendo un análisis de esa novela, Las ruinas de la infancia, hace la mención de que Felipe Aranda, en realidad, hay un Felipe Aranda que fue un teólogo de la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, veamos cómo Edna Pozzi echa mano a los personajes y los hace viajar del siglo XVII al siglo XX, de una novela a la otra novela, siempre con las mismas preocupaciones, siempre con los mismos intereses. Hay una mención de vuelta a Santa Teresa, donde Santa Teresa, en El ruido del viento, dice: cuando se escribe también se busca no encender el cirio de la buenaventuranza, sino forzar la palabra para que logre rescatar esos conos de luz que hablan de una dicha perdida, porque toda palabra es solo restos de luz. Entonces, en esta novela y en las otras de Edna, ella está todo el tiempo buscando como respuesta a estas situaciones y a estos conflictos que nos plantea el mundo, la vida. Y no es optimista, digamos. En un lugar de María dice, no hay paraíso que perseguir. Y eso, paradójicamente, vuelve a estos seres más secos, más terribles, pero también más libres. Finalmente, Cecilia dice también en una reflexión: ¿quién era yo, en todo caso, para mentir a nadie que la felicidad era posible? Así que ese es el tono general de Los Maderos de San Juan. No sé, Berta, si tenemos algunos minutos más, si no podemos ir cerrando acá. Y tenemos 9 minutos para terminar y después entramos por el mismo Zoom a una segunda parte para escuchar la opinión de los concurrentes al Zoom. Genial, entonces trataré de exprimir esos 9 minutos. Quiero mencionarles que, bueno, de movida, el título es ese viejo canto popular, ¿no? El cancionero español e hispanoamericano, donde se resalta este asunto: piden pan, no le dan; piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Así que ya le está poniendo un acento al tono que tiene esa novela. Y la tapa, la portada, es un fragmento de El triunfo de la muerte, que es una pintura de Pieter Bruegel, el viejo de la escuela flamenca. Ella recorta un pedazo, que es un pedazo donde hay dos enamorados que están como abstraídos de todo lo que pasa alrededor, pero alrededor hay un esqueleto que está tocando el laúd, hay un guerrero que está tratando de enfrentarse al mundo, a la realidad, a tratar de detener lo que es imposible detener, y a la derecha, atrás de la mujer, hay un ejército de esqueletos. Entonces hay un tono muy fuerte ahí. Un cierre para este comentario en general sobre Los Maderos de San Juan y sobre la narrativa de Edna Pozzi, para tomar dos cosas, una de María Rosa Lojo. Ella dice: Edna Pozzi es una poeta extraordinaria. Su narrativa está escrita desde la poesía, sin perder la mirada poética y la densidad del lenguaje. No todos los narradores tienen esa capacidad, y esto brilla en la obra de Edna Pozzi. Y otra escritora, novelista tan reconocida por nosotros como Silvia Iparraguirre, dijo:
tiene quilates de poeta y de intelectual sobre su espalda. Su obra me ha acompañado por años. Su obra, palabras que me salvan de la muerte, esas palabras me salvaron, dice Silvia Iparraguirre. Así que ese es el tono que tiene Edna Pozzi, el tono fuertemente poético en toda su novela y que está muy claramente marcado en Los Maderos de San Juan, que yo quise compartir en este rato con ustedes. Entonces, bueno, respondo a tu pregunta, Berta. Sí. Bueno, creo haber entendido que me preguntabas si me resultó fácil la lectura. Para leer Los Maderos de San Juan, me parece para leer a Edna Pozzi hay que estar bien sentadito, la espalda derecha contra el respaldo de la silla, con un cuaderno de apuntes al lado y una paciencia enorme, porque obliga a estar todo el tiempo buscando la conexión, el dato, está todo el tiempo haciendo en algún sentido citas, en algún sentido hipertextos, referencias, está todo el tiempo diciendo algo más que lo que está dicho en la lectura, en esa primera lectura. Entonces, a medida que uno lo va leyendo y va comprendiendo lo que la autora está transmitiendo, entonces ahí le encuentra ese gusto al texto, a cómo resuelve el párrafo, a cómo resuelve ese fragmento. Es riquísimo, pero exige acompañarlo con mucha atención. Bueno, mi pregunta se debe a que cuando le dieron un premio, uno de los jurados la felicitó por ser merecedora del premio, pero en su discurso dijo: espero que encuentre lectores. Es decir, se dio cuenta que era una novela de difícil lectura, como son todas las novelas de Edna Pozzi. Claro. Sí, porque además esto que yo mencioné, tal vez un poco rápido, pero hay un ir y venir permanente en saltos en el tiempo y la autora no avisa, mire que ahora me voy a adelantar 20 años, mire que ahora me fui de Buenos Aires me fui para el norte, mire que no. Ella escribe y anda a seguirla, tenés que ir trotando al lado. Ese es el ritmo, pero a la vez con un ritmo, con una música, con una cadencia que invita ahí a buscar, a ver para dónde se fue ahora esta señora. Ese es el tono. Y eso que decía a mí uno de los elementos que me ha parecido más destacable de esto es ese traer personajes de otras novelas de ella, ¿no? Traer personajes de ese Felipe Aranda. En una de las novelas habla de Felipe Aranda, también Felipe Aranda es un seminarista. También tiene un tío o alguien que lo ha inducido a ingresar en el seminario, pero en una novela Felipe Aranda tiene un tío abuelo o algo así, que es una especie de Juan Moreira, es un tránsito Aranda que se ha desgraciado, es decir, que como Moreira y Martín Fierro, ha matado a un hombre. Y eso es una marca
como en la familia, digamos, ¿no? Y lo mismo con el personaje de Teresa y de Juan en el Ruido del Viento. Teresa y Juan son los carmelitas descalzos que entran en conflicto con la autoridad religiosa, pero después también son una Teresa y un Juan que andan por América en el siglo XIX, en el siglo XX, con otros conflictos, con otras luchas, pero esencialmente con los mismos valores, con las mismas luchas que aquella Teresa y aquel Juan, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención que a tu ensayo le pusieras el título Migración de los personajes en tiempos y espacios en el universo narrativo de Edna Pozzi. Es decir, Sí. que el título coincide y tiene una coherencia completa entre lo que es el título y lo que es tu ensayo. Y lo que descubriste en la literatura, especialmente en la narrativa de Edna Pozzi. Claro. Yo respetuosamente no me he aventurado en su poesía, que además todos la destacan como su gran título, ¿no? Poeta, y su gran valor, pero el solo pasearme por la novelística de ella, por la narrativa de ella, me parece que tiene una belleza impresionante. Bueno, los que hicieron la diplomatura ya están, podríamos decir, acostumbrados a este tipo de narrativa, ¿no? Porque vimos la narrativa de Beatriz Isoldi, la narrativa de Emil García Cabo, la narrativa de Quito Berbeglia, en fin, así que ya no se asustan de estos vericuetos que tiene la narrativa de hoy, especialmente de escritores que buscan nuevas formas de narrar, ¿no? Bueno, los dejo ahora que se luzcan a ver con las preguntas. Bueno, Berta, Ivo, Kraves. Sí, Ivo, muy bien. Emiliano, ¿me escuchás bien? Perfecto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo lamento no tener acá la colección literaria del Ornitorrinco, donde seguramente Elena Pozzi escribió un trabajo que ahora, discúlpenme, no recuerdo, debía ser un poema. O sea que ella estuvo vinculada literalmente a la generación del 60, como generación literaria, ¿verdad? Sí, por su edad y por sus preocupaciones, yo creo que se corresponde con ese grupo y ella está ahí, bueno, como menciona Silvia Iparraguirre, hay un gran vínculo afectivo entre ellas también. Claro, claro, claro. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Obviamente el mundo de ella era además el mundo jurídico. ¿Hay una vinculación en su obra literaria entre el mundo jurídico y ese contubernio ideológico, social y político que que caracterizó la época del 60? Porque eso es lo que parece indicar un poco lo que vos estás leyendo de sus trabajos, ¿no? En fragmentos de sus trabajos, ¿no? Sí. Una vinculación entre ese mundo y el mundo jurídico, ¿no? Como experiencia. Bueno, es probable que ella haya tomado, bueno, sin duda, su experiencia y lo que se nota es que es una mujer con un conocimiento de la literatura clásica, de saberes enciclopédicos casi, ¿no? Porque se mete y incursiona en distintas cosas con mucha capacidad. Yo lo que noté de tanto en Los Maderos de San Juan como después en otra, que yo me había separado por las dudas de que nos sobrara un tiempo, cosa que claramente no ocurrió, que se llama El Huésped, y después también en Las Ruinas de la Infancia o en El Ruido del Viento, ella es como que se cuida mucho de
no hacer una literatura que uno diga, es una literatura social de denuncia, de qué mal que están los pobres. No, ella todo eso lo dice en un tono poético, en un tono que uno podría decir que se cuida mucho de no asignarle connotaciones que puedan ser asignadas a connotaciones ideológicas que desde luego ella las tendría como lo tiene cualquiera, ¿no? Claro. Pero se cuida mucho de que no sea una literatura de denuncia, vamos a decir así. Claro. Está bien, gracias. Silvia. Sí. Sí. Adelante, Silvia. No se te escucha, okay, Silvia. Listo, ahí estoy. Sí. Lo encontraba porque se me fue para abajo. Hola a todos, buenas tardes. Muy linda la presentación, Eduardo, como siempre todo lo que te escucho. Soy tu fan. Y agradecida, la verdad, que tu generosidad de compartirnos estos conocimientos y también, bueno, a la FEPAI que organiza estos ciclos literarios que son tan enriquecedores. Tengo dos preguntas. Una, si en tu lectura transversal de la obra que hiciste, porque ahora ya no te limitaste solamente a un libro, sino que hiciste una lectura del universo de ella, si podés distinguir los temas, digamos, repetitivos o constantes que ella quiere transmitir o los que le nacen con más fuerza, los temas más potentes que tenga. Y la segunda pregunta, ya relativa a esta novela de la cual nos estás hablando, si se puede decir, me dio una curiosidad, si estas 5 partes podrían ser cada una leída autónomamente y podría tener como un sentido cerrado en sí misma cada parte o no. Esas son las preguntas. Gracias, Eduardo. No, a vos por trasnochar para compartir esta reunión. En cuanto a ciertas temáticas, yo creo que hay sí ciertas temáticas que se aparecen en la novela sobre Teresa de Ávila y se nota de vuelta en Los Maderos de San Juan, que es el tema de no aceptar que las cosas son así y entonces hay que aceptar que son así. Eso dicho en una novela de un modo, en otra novela de otro modo, yo creo que ese es un tema constante en ella, ¿no? Ella parece no creer en que acá haya leyes absolutas que no puedan ser por lo menos conversadas. Es lo que le pasa a Teresa de Ávila cuando le mandan a alguien que va a ponerle orden a su orden religiosa, y Santa Teresa no parece muy convencida de esos argumentos de la autoridad eclesiástica. Y lo mismo en Los Maderos de San Juan. En Los Maderos de San Juan, Beatrice, sí, llega a la situación de que es la esposa de un señor y tiene que aceptar esa realidad. Pero te digo que se enfrenta a esa realidad desde la primera noche en que se acuesta y recibe el cuerpo de ese señor que parece que es su marido. Porque anda imaginando recetas de cocina, y las recetas de cocina ensamblan lo que seguramente la mamá o la tía o quién sabe quién en su Roma natal le dijo, bueno, tenés que preparar esta comida, la tenés que preparar así, esta otra la tenés que preparar así. Combina eso con actos de venganza frente a ese que desde ahora será su marido. Entonces dice, voy a hacer esto, y le pongo el ajo, esto y el otro,
y cuando esté bien caliente te lo tiro en la cara. Lo imagina ella, ¿no? Es su pensamiento interior. Entonces, claramente no está aceptando mansamente un orden establecido. Y la segunda pregunta, no, yo no creo que se pueda, sí, se pueden leer los 5 capítulos, cada uno por su cuenta, pero es que no hay un capítulo que diga, bueno, este capítulo es sobre Beatrice, este capítulo es sobre María, este capítulo es sobre Cecilia, este capítulo es sobre... De hecho, Manuel Joffre, creo que es Manuel Joffre, que dice que él cree que el 5.º capítulo es como una danza que está ahí, que sobrevuela todo lo demás, pero sí, ese podría ser independiente, como un opus, como que hilvana a todos los demás, pero creo que es una unidad, creo que es una cosa claramente unitaria. Eso también en la otra novela, que es la posterior, que se llama El huésped, lo organiza en movimientos, como si fuera un concierto, lo organiza en movimientos. Y los movimientos tienen contradanzas, y las contradanzas son en realidad toda la preparación de un guión para contar lo que está contando en los otros movimientos. Es una cosa hermosa, cómo construye Edna Pozzi. Bueno, Pablo, Félix, ¿quieres hablar? Adelante. Qué sabroso es este encuentro. Muy agradecido por permitirnos participar. Y Eduardo Cornick, un placer escucharte, escuchar tu trabajo. Voy más por lo de Silvia Ruth, que se adelantó un poco a mi pregunta y me estaba imaginando un poco ese mundo femenino del que hablabas, y una de las preguntas que se me viene, hablando de preocupaciones recurrentes, si tiene un poco de... si ese mundo femenino tiene... ¿Cuánta soledad hay en ese mundo femenino? O incomprensión. Soledad o incomprensión sería algo, sí, podría ser algo recurrente en su preocupación, digamos, narrando ese mundo femenino. Sí, bueno, no sé si con esto voy a responder a tu pregunta, pero yo lo cuento igual, y a lo mejor terminamos confluyendo. Sí, hay una cosa desde luego, Beatrice vive en un mundo donde está ella sola en el mundo, eso es impresionante. Pero también Cecilia, yo les hablé de que hay una especie de conexión en el tiempo entre Beatrice y Cecilia, y es María la que un poco va hilvanando esa conexión, y se habla todo el tiempo de ese personaje hiperreal que se llama la guardiana. La guardiana es un personaje que aparece, es una mujer alta, delgada, vestida de negro, que aparece cuando está por ocurrir un acontecimiento funesto, vamos a decir, o que lo provoca. Y hay un momento en que Cecilia dice, bueno, Germán me estaba pidiendo que lo ayude, esperame, Cecilia, no sé qué, esto, el otro, pero yo no le podía hacer caso porque yo estaba viendo a la guardiana que estaba sentada como en uno de esos murallones que tiene la Costanera Sur, la reserva ecológica en la ciudad de Buenos Aires. Ella estaba sentada con sus pies como bailoteando en el aire y cantando Hacen rin, hacen ran los maderos de San Juan. Observemos que
ella cuando lo menciona dice Asenrin, Asenran, no dice Aserrin, Aserran. Y hay un momento en que Cecilia describe una situación. Ella está en una cátedra, no sé ahora no recuerdo ahora de qué exactamente, y se ponen a hablar de las situaciones como de lo paranormal o de las situaciones, no convencionales o qué sé yo, y el profesor pregunta si alguien tiene alguna experiencia, y Cecilia levanta la mano y dice, sí, yo tengo el caso de la guardiana, y se pone a hablar de la guardiana, y sus compañeros, que son pibes de 20 y pico, qué sé yo, empiezan a reírse de lo que ella está contando de la guardiana, hasta que la guardiana aparece. Entonces, hay una estampida ahí que no queda ni el loro en la cátedra esa. Entonces hay una cosa de, bueno, yo les cuento cosas y no me creen, yo veo cosas que nadie ve, son como el mundo, sí, muy solos. Esta parte es muy interesante porque ella misma era un personaje que parecía real y había momentos en que parecía hiperreal. Y esto me pasó con ella porque yo la conocí en un simposio de literatura del Instituto Literario y Cultural Hispánico y le había hecho una reseña para la revista Alba de América, que es una revista internacional de literatura. Y únicamente tuvimos una charla muy rápida y después no hubo tiempo de conversar más. Pero antes de su muerte yo recibí un paquete que contenía todos los libros de la producción de ella, es decir, ejemplares de todos los libros publicados, con una tarjeta que decía, gracias por lo que puedas hacer. Y yo dije, ¿qué será esto? Al poco tiempo, habrán pasado semanas y falleció. Y yo dije, ¿qué hago? Y ocurrió que los jueces y la gente porque ella fue jueza en Pergamino y tenía mucha vinculación con los abogados. Resulta que los abogados habían dispuesto a hacerle un homenaje y en ese homenaje iba a hablar María Rosa Lojo, que ustedes saben que tiene un prestigio nacional como crítica, ¿no? Y más o menos 10 días antes ella no pudo, por alguna causa, no pudo hacerse presente en esa reunión que ya estaba convocada con invitaciones y todo. Y los organizadores, desesperados, que no me conocían, vinieron a buscarme y dijeron que por favor hablara algo sobre Edna Pozzi. Bueno, tuve que hacer ese reemplazo de manera casual y me referí únicamente al libro que yo conocía. Y en esa reunión estaba el intendente de Pergamino y me dijo, ¿no sería posible que usted hiciera un estudio crítico de la obra de Edna? Bueno, se imaginan que yo junté a varias personas que conozco y repartí los libros para que hicieran el estudio crítico. Gracias a ese estudio crítico, Edna Pozzi tiene su nombre en la Casa de la Cultura de Pergamino y una gigantografía de un retrato de ella en uno de los salones de la Universidad de allá de Pergamino. Así que fíjense ustedes cómo pasamos de lo real a algo que es casi hiperreal, ¿no? Algo misterioso. Así que yo descubrí por qué motivos ella me había mandado el paquete de libros y recuerdo con un paquete de alfajores de Pergamino y me agradecía por algo que yo no sabía qué era. Así que imagínense que a veces pasan cosas así rarísimas en la vida, ¿no? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren cerrar de alguna manera este espacio. Sí, Alejandra, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eduardo,
¿Por qué el universo de Edna Pozzi? ¿Por qué los maderos de San Juan? Sí, bueno, efectivamente ella, en esa novelística, yo, como ya les anticipé, no entré a ver sus poemas más que algunos que ella misma menciona o refiere, pero en ese universo que ella muestra, que yo defino así, el universo narrativo de Edna Pozzi, ella construye un mundo, describe un mundo, por supuesto un mundo ficcional, por supuesto ella le pone límites, fronteras, personajes y cosas, pero es un universo en el que hay conflictos, como decíamos, está este conflicto sobre de Teresa de Ávila con lo que debe ser según las autoridades eclesiásticas de su tiempo, es el conflicto de Beatrice con lo que debe ser, como seguramente sus familiares que la embarcaron rumbo a Buenos Aires le dijeron, esto debe ser así, y Beatrice no se lleva muy bien con ese así debe ser. Entonces hay un universo donde hay conflictos, hay resolución de conflictos, hay, como yo dije, claramente Edna Pozzi no regala optimismo. Si hay alguna cosa que en Edna Pozzi yo no encontré, es todo va a salir mejor. Yo no lo vi. Lo que hay es, yo voy a luchar porque se preserve el espacio de la palabra como refugio de la poesía. Eso está, pero todo el tiempo, y me pareció muy bello. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene algún comentario, observación, pregunta o lo que sea, bienvenido, pero muchas gracias por compartir este rato. Y de mi lectura de Edna Pozzi, yo creo que todavía nos quedan montones de finales abiertos, así que hay bastante para todavía seguir discutiendo y reflexionando. Quería decir que Silvia Cerca manda un mensaje que dice: mis saludos a todos los participantes, en especial para Berta, Eduardo, siempre un placer escuchar. Muchas gracias. Sí, Alejandra, ¿qué quieres decir? No se te escucha. Ahora sí. No, Sí. Simplemente lo mismo que acá Silvia, que es un placer siempre participar de este tipo de reuniones. Y muchas gracias, Silvia. Escuché que estás muy, muy lejos, ¿sí? Y bueno, es un placer que puedas estar con nosotros, compartir esta reunión. Sí. Sí, efectivamente, Silvia estuvo en Rusia, después estuvo en Francia y ahora está en España, ¿verdad? Se va acercando. Sí. Y va a venir para la entrega de los diplomas para la Feria del Libro. Entonces es así. Sí, Julia, ¿qué querés decir? ¿Julia? No, lo mío es una reflexión en el sentido de que pensaba, cuando yo era una niña, hace muchísimo tiempo, el juego de la ronda, las rondas, era algo que no faltaba cada tarde en las veredas de las casas. Y los maderos de San Juan, con ese tremendo mensaje que nosotros por supuesto no entendíamos y jugábamos y bailábamos con mucha gracia, seguramente también correspondió a la infancia de Edna Pozzi
y cómo después en la vida adulta se retoman, se desentrañan y se les da luz a todo eso que por supuesto no hemos comprendido muchas veces en la infancia y la juventud, ¿no? Cómo después, porque a mí me ha pasado también con otros temas, cómo se retoma y se aplica con su verdadero significado. Se resignifica, digamos. Claro, ¿no? claro. Sí. Claro. Sí, Estela Maris, ¿quieres hablar? Dice, gracias Eduardo. No sé si quieres hablar, Estela Maris. Hola, hola. Sí. Bueno, no, ante todo, también coincido con Alejandra, mi compañera de Sade Lomas, que este es un espacio donde uno se enriquece y escucharlo a Eduardo te incentiva a leer novela. Yo que soy de la poesía, me entusiasma. Me gusta mucho la novela histórica, de eso he leído mucho. Ahora estas novelas modernas, como dice Berta, con sus vericuetos me hace estimulado a acercarme a este nuevo estilo novelesco. Gracias, Eduardo. No, te mandamos al contrario, un con cariño. mucho gusto. Me gustaría saber quiénes de acá son ensayistas o quiénes han intentado al menos hacer ensayos. Que nos comenten qué es lo que miran en un libro cuando quieren hacer un ensayo. Bueno, yo estoy aprendiendo gracias al seminario de poetología, Berta, y a tus orientaciones. Estoy aprendiendo. ¿Quién está hablando? Estela. Estela Maris. Estela Maris. Yo estoy aprendiendo, Berta. Estoy aprendiendo a ver qué uno tiene que mirar y buscar, pero en base a que uno se tiene que formar. No puedo decir que soy ensayista. Estoy estudiando un poco. Me parece muy bien. Y falta mucho. Pablo Félix. Perdón, yo quisiera, antes de que cerremos, porque ya tenemos 7 minutos. Sí, que tenemos la propuesta de continuar 2 veces más con este ciclo en la primera mitad del año, de modo que vamos a tener una reunión en abril y seguramente otra en mayo. Así que les pido que estén atentos a recibir la invitación para la próxima vez. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elina, por el espacio que nos ofreces. Sí, Pablo, ¿qué querías decir? Cortito. Estela me da pie porque uno a veces se olvida. Y quería agradecer públicamente a Berta Bilbao por el gran aporte que hizo con el género didáctico, a un género que empecé a amarlo, por así decir. Y estas charlas sirven, y el género didáctico sirve, para poder leer las obras en mayor profundidad. Entonces, Eduardo Kornick nos va a permitir que cuando leamos este libro de Edna Pozzi, lo podamos hacer con más lucidez. Así que nada, encantado con el género y sigo aprendiendo, estoy practicando. Sé que lleva un poco de tiempo a hacerse de un conjunto de textos con los cuales manejar y producir nuevos textos mejores a lo largo del tiempo. Así que gracias Eduardo Kornick, gracias Berta Bilbao, Celina. Estos encuentros son muy enriquecedores. Bueno, así lo veo también yo, porque en casi todos los encuentros que hay en Buenos Aires se trata de leer y aplaudirse. Se lee y se aplauden recíprocamente. Y entonces no hay una construcción reflexiva de lo que hacen los autores. Los autores se ponen contentos porque son aplaudidos, pero no saben por qué son aplaudidos. Y los aplausos se los lleva el viento. En cambio, la reflexión me parece que
es mucho más importante, ¿verdad? Entonces, eso yo critiqué de todos los grupos que se reúnen en la SADE. Pero como no entienden, entonces, bueno, me estoy aferrada a lo que hace Celina Lertora, que tiene esa generosidad de brindarnos estos espacios donde se lee y se comenta, y bueno, el que lee sale con también mucho más gratificado, porque es un esfuerzo, obviamente que es un gran esfuerzo hacer un estudio crítico de un libro. Bueno, ya se cierra el tiempo de nuestra reunión, así que les agradezco la presencia.